Hoy conversamos acerca de la tristeza. Muchas veces recibo consultas con respecto a esta emoción porque sucede que hay muchas personas que han transitado bloqueos emocionales, por lo cual es un gran desafío para ellos a nivel personal poder ponerse en contacto con esta emoción, poder vivirla, poder sentir la experiencia de la tristeza. Pero a su vez también sucede que nos encontramos en una cultura que no permite que los individuos puedan vivir la tristeza para poder elaborar crisis, procesos o situaciones difíciles que están atravesando en su vida cotidiana. Por eso quiero que conversemos acerca de qué es la tristeza, cuál es el propósito y qué podemos empezar a hacer para que nos ayude a transitar nuestra vida en calma y más aliviados. Y la primera creencia que necesitas romper para poder ponerte en contacto con la tristeza es dejar de vivir en ese pensamiento equivocado de que las personas necesitamos poder con todo. Esto surge de dos modelos principales que aparecen acá. En primer lugar, el modelo de pensar que la vulnerabilidad es un sinónimo de que sos débil y de que sos frágil. Pareciera ser que mostrar vulnerabilidad, que es lo que viene a mostrar la tristeza, pareciera ser que está mal visto. Y como te dije en un principio, eso puede generar bloqueos emocionales, es decir, yo haya crecido quizás en un entorno familiar que veía mal a la tristeza. Aquí en mi país, Argentina, se suele utilizar una frase muy típica que todavía sigue resonando en algunos lugares donde se dice que los hombres no lloran. Y esto nos ha traído grandes consecuencias a la cultura, porque fundamentalmente hoy en día nos damos cuenta de que estadísticamente los hombres, para atravesar un duelo, ya sea amoroso, ya sea de trabajo, ya sea de una pérdida importante que han tenido, de algo muy valioso, no se ponen en contacto con la tristeza. Y esto trae como consecuencia principal que los hombres tienen menos probabilidades de elaborar un proceso de duelo sano antes que las mujeres, porque en nuestra cultura sí está permitido que la mujer pueda llorar, que la mujer pueda mostrarse vulnerable, pueda mostrar tristeza, pero no tanto en el hombre. Y acá quiero hacerte esta aclaración, porque justamente, por un lado, es no mostrar vulnerabilidad. Ese es el primer desafío que hay que romper para poder vivir la tristeza, para poder sentir la tristeza. Entonces, si vos te fijas, el primer desafío es empezar a romper ciertos estigmas sociales, ciertos estereotipos, una connotación negativa que hay frente a la tristeza. Y quiero aprovechar a contarte también algunas características principales que tiene la tristeza. En primer lugar, considerar que la tristeza es una de las emociones que nos permiten sentir empatía, sentir compasión e inclusive nos permite solicitar ayuda, pedir ayuda a otras personas. Es una de las emociones que quizás mayor desafío presentan, pero a su vez también si logras aprender a manejar esta emoción, a gestionarla de una manera adecuada, tu vida puede ser mucho más saludable de la que hoy es. Pero a su vez también te digo dos características más que tiene la tristeza. En primer lugar, es una de las emociones con un tiempo de gestión y de manejo que es el más prolongado de todas. Muchas personas cuando yo digo esto se sorprenden porque me dicen, che, pero yo estoy triste ahora y al rato puedo dejar de estar triste, es una cuestión de segundos, minutos, pero el enojo muchas veces puedo mantenerme más enojado de lo que puedo mantenerme con la tristeza. Sí, siempre hay particularidades, siempre hay individualidades, pero acá hay que tener en cuenta también de que la tristeza, sobre todo con los procesos de duelos, que también vamos a estar charlando de eso en un tiempito, hay que considerar que la tristeza se puede sostener y que estadísticamente está comprobado que es la emoción que está más prolongada en el tiempo. Pero la tercera curiosidad que quiero comentarte también es que es una de las emociones más difíciles de entender. Y yo creo que hay una gran relación
entre que sea una de las emociones que a las personas más les cuesta comprender y entender, con que sea una de las emociones que más perdura en el tiempo. Y vamos a darle una definición a la tristeza y frente a qué está relacionada, porque la tristeza es más bien una emoción que viene a señalar que ha sucedido una pérdida. Ahora, esta pérdida nosotros podemos utilizarla y esa experiencia dolorosa la podemos utilizar como una manera de encontrar un sentido, un propósito muy profundo en nuestra vida, por ende, encontrarle un significado importante a esto que nos sucedió con la experiencia dolorosa y de pérdida, pero a su vez también la tristeza nos permite entender ciertas cuestiones que son condiciones de existencia. Por ejemplo, hay una crisis que se da en el adulto, que se da aproximadamente entre los 45, 50 años, que se llama la crisis de la mediana edad. Para el adulto, va a ver envejecer a sus padres y va a ir perdiendo también a sus padres. Eso es parte de una condición de existencia. Vos no podés elegir quién se va a ir primero. Vos sí lo que podés hacer es poder ponerte en contacto con la tristeza, sentir y valorar aquello que has perdido, para que luego la misma tristeza te permita mostrarte la luz, mostrarte la puerta de salida. El asunto es que muchas personas entran en la tristeza y como es un lugar tan desconocido para ellos, y esto me lo dicen muchas veces en los programas que doy, de un programa de entrenamiento emocional, en diferentes sesiones que realizo de manera individual también, muchas veces las personas no se ponen en contacto con esa emoción porque se sienten que están en un terreno desconocido y eso los desorienta. El asunto es que va a ser un terreno más desconocido todavía cuanto menos tiempo pasamos en esa emoción. Y creo que es fundamental aprender a vivirla y encontrarle un sentido y un significado que sea profundo realmente para esta emoción, que tiene que ver fundamentalmente con esto. La tristeza va a aparecer cada vez que vos sientas una pérdida, pero no cualquier pérdida. Una pérdida de algo o de alguien muy valioso y por sobre todas las cosas amado por vos. Y quiero revelarte un secreto más acerca de la tristeza. Fundamentalmente la tristeza se puede vivir con una cierta intensidad, pero esa intensidad está relacionada con el grado, con la vinculación de amor que tuviste hacia ese algo o alguien que perdiste. Es decir, cuanto más seas capaz de amar, más triste te vas a sentir. Es por eso que hay tantas personas que hoy en día en nuestra sociedad y cultura les cuesta mucho abrirse a una experiencia de amor. Porque dicen, en algún momento puedo llegar a perderlo, puedo llegar a perderla. Y tan solo ese pensamiento de volver a transitar una experiencia dolorosa, de perder a una persona en una relación y demás, tan solo eso me lleva a no querer volver a enamorarme, a amar a una persona. Claro, porque ya sé que la tristeza me va a mostrar una condición que yo no quiero ver, que yo no quiero vivir. Y es muy importante poder entender esto, porque si vos lográs darte cuenta que la tristeza, además de otras cosas, viene a mostrarte la capacidad que tenés de amar, vas a entender por qué te sentís tan triste. Tu tristeza no está más que relacionada a tu capacidad de amar a las personas. Por eso es que lo vivís con la intensidad que lo vivís. Pero eso sí, también hay que entender de que hay tristezas y tristezas. Hay una tristeza que es saludable, en la cual ante la pérdida que viviste, el foco está puesto en poder elaborar el proceso de esa pérdida, de ese algo o alguien que perdí. Sé que me voy a sentir muy triste, sé que no va a ser un momento feliz para mí, pero voy a tener que encontrarle un ¿para qué me pasó esto? Pero a su vez también la tristeza que no es saludable se vive de una manera totalmente distinta, donde la persona ante la misma pérdida empieza, en lugar de centrarse en aquello que perdió, se centra en uno mismo. Y seguramente te ha pasado de encontrar a algunas personas que te expresan la tristeza y la pérdida como que
Hay algo que la vida les ha quitado, que les ha robado. Entonces, ahora se preguntan, ¿cómo voy a hacer yo para vivir sin esta persona? ¿Cómo puedo seguir adelante si una de las principales personas en mi entorno se acaban de ir? Si vos te fijas, la tristeza no saludable mantiene, por un lado, una pérdida de sentido frente a la vida, no sé para qué estoy yo acá ahora, pero por el otro lado también trae un estado anímico de resignación. Y la resignación es que a partir de ahora nada bueno ni nada nuevo puede llegar a suceder en mi vida. Entonces, frente a esa manera de pensar y frente a esa manera de sentir, no sería extraño que la persona termine cayendo en ciertos pensamientos nocivos que lo puedan conducir directamente a la depresión. Porque la depresión no es únicamente tristeza. La depresión no se llega de casualidad. A la depresión nosotros empezamos a llevarnos a través de pensamientos y de emociones que nos terminan conduciendo hacia ella. Todos vivimos la tristeza. Todos los seres humanos tienen la capacidad de vivir la tristeza, pero no todos llegan a una depresión. Y esto es algo importante saber aclararlo. Te puedes sentir triste, pero en base a los pensamientos que seas capaz de generar y a las emociones que seas capaz de manejar, también vas a ver si sos más predispuesto a ingresar a un espacio de depresión como si no lo fueses también. Y otra característica que es muy importante tener en cuenta acá tiene que ver con el ensimismamiento y el aislamiento. La tristeza saludable requiere que vos te retires un poquitito del mundo para que internamente puedas sanar. Por eso es que hay tantas personas que quizás eran de salir mucho con amigos, verse en reuniones y demás, y dejan de hacer esas actividades por un determinado tiempo. Porque claro, necesitan como meterse hacia adentro para poder sanar todo lo que tengan para sanar. Eso no es más que el ensimismamiento. Hay ciertas culturas que en la antigüedad utilizaban un mecanismo que para mí era realmente maravilloso. En la aldea había ya un lugar, una casita, donde ya sabían que si una persona iba a ese lugar, estaba necesitando meterse hacia adentro, sanar heridas, dolores, pérdidas. Y entonces vos ya sabías que a esa persona no podías ir a buscarla, no podías ir a molestarlo, no podías ir a interrumpir sus actividades porque estaba en un proceso de reconstrucción de sí mismo. Entonces era una manera de cuidar a aquella persona que necesitaba retirarse del mundo para vivir su tristeza de una manera sana. Pero también hay personas que, dado que no saben cómo ponerse en contacto con su tristeza, no saben qué hacer con la tristeza, no saben quiénes son cuando están tristes, empiezan a desarrollar una conducta de irritabilidad, de frustración, de constante enojo y hasta de resentimiento. Y esto los lleva muchas veces a aislarse, porque se terminan quedando solos. Y esto es una gran señal para tener en cuenta con respecto a los conflictos y problemas emocionales. Nosotros los seres humanos no vamos a estar toda la vida con las mismas personas. Yo siempre se los digo a las personas que acompaño, se los muestro de esta manera. A veces la vida se trata como de un colectivo al cual hay ciertas personas que se suben y en algunas instancias se bajan y vuelven a subir otras. Hay algunas que nos acompañan por un tiempo más en el viaje, hay otros que nos acompañan por menos tiempo, hay personas que son realmente muy fugaces y hay otras que son como pareciera ser que son permanentes en nuestra vida. Pero llega un momento en que si vos estás en una instancia más de aislamiento, lo que sucede es que terminás empezando a perder personas por el camino. Es muy habitual que a mí me digan en consulta, yo antes tenía un grupo de 10 amigos y empecé a perder 2, 3, 5, hasta que llegué perdiendo a todos. Y cuando pregunto acerca de por qué se fue alejando y perdiendo esas amistades, muchas veces me dicen que es por enojos, por frustraciones, por estar
todo el tiempo irritables, entonces no están dispuestos a tolerar, a soportar comportamientos de otros y demás. Y claro, eso hace que nosotros vayamos contra nuestra propia naturaleza. Nosotros los seres humanos somos seres sociales principalmente. Cuando empezamos a aislarnos, no es extraño que podamos caer en, y vuelvo a repetir, el mismo problema que sucede con los conflictos emocionales, caer en un espacio de depresión. Porque no es lo mismo sentirte triste y teniendo una profunda tristeza a directamente vivir la depresión aislándote, perdiendo amistades, cada vez encontrándote más solo. Eso es una señal clara y muy propia de que estás teniendo problemas emocionales. Si querés ganar confianza, felicidad y armonía, tengo un método que he creado a lo largo de muchísimos años que es muy efectivo y muy práctico para que aprendas a manejar tus emociones, para que las puedas expresar de una manera adecuada y sana, no solamente para vos, sino para que puedas lograr esa armonía en tu entorno. Recordá que como somos adentro, somos afuera.